Hola, mi nombre es Heidi Guanipa, soy profesora de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda en el área de procesos tecnológicos de fabricación, específicamente en la unidad curricular Tecnología Mecánica 1. En la clase de hoy hablaremos de la teoría del corte, de los materiales para las herramientas de corte y los principales tratamientos térmicos. Dentro de los objetivos del tema tenemos definir el maquinado, reconocer los tipos de herramientas, clasificar las herramientas de corte, estudiar los conceptos que intervienen en la teoría del corte, conocer los tipos de viruta, identificar los fluidos de corte, distinguir las herramientas de corte y describir los tratamientos térmicos. Comencemos la clase definiendo qué es un maquinado. Es un proceso de manufactura en el que una herramienta de corte se utiliza para remover el exceso de material de una pieza, de forma que el material que quede tenga la forma deseada. La acción principal de corte consiste en aplicar deformación en corte para formar la viruta y exponer la nueva superficie. Dentro de la teoría del corte existen 4 conceptos fundamentales que los describiremos a continuación. El primero es el metal sobrante o sobreespesor, que es la cantidad de material que debe ser arrancado de la pieza en bruto hasta conseguir la configuración geométrica y dimensiones, precisión y acabado requeridos. El segundo concepto es la profundidad de corte, que es la profundidad de la capa arrancada de la superficie de la pieza en una pasada de la herramienta. Cuando trabajamos con herramientas cilíndricas, esa profundidad es igual a la distancia final menos la inicial entre 2, y cuando hablamos de superficies planas, es el espesor inicial de la pieza menos el espesor final de la pieza, todas ellas en milímetros. Un tercer concepto es la velocidad de avance, el movimiento de la herramienta respecto a la pieza o de esta última respecto a la herramienta, en un periodo de tiempo determinado. Y la velocidad de corte es la distancia que recorre el filo de corte de la herramienta al pasar en dirección del movimiento principal, el movimiento de corte, respecto a la superficie que se trabaja. Cuando trabajamos con superficies cilíndricas, la velocidad de corte es igual a pi por el diámetro correspondiente al punto más desbastable por el número de revoluciones por minuto que gira la pieza de la herramienta. Estas están dadas en metros sobre minutos o pies sobre minutos. Para máquinas con movimiento alternativo como las cepillas, las escoplas, las brochadoras, entre otros, la velocidad de corte corresponde a la velocidad media y está dada por la distancia recorrida por la herramienta de la pieza en metros entre el tiempo necesario para recorrer la distancia en minutos. Dentro de esa teoría de corte es fundamental conocer los ángulos de corte. Cuando una herramienta entra en contacto con la pieza, se forman diferentes ángulos como se observa en la figura. Tenemos el ángulo alfa, que es el ángulo de devastado, el ángulo tita, que es el ángulo del plano de corte, y tu cero, que es la profundidad de corte, así como tu c, que es el espesor de la viruta. En la figura inferior tenemos las partes principales de esa cuchilla o herramienta de corte también conocida. Tenemos la superficie de desprendimiento de ataque, el filo principal de corte, la cara de incidencia principal, el filo de corte secundario y la cara de incidencia secundaria, así como también la punta de la herramienta, que es aquella que hace contacto directo con la pieza mecanizada. Conocidos esos conceptos fundamentales de la teoría del corte, es importante conocer qué es una herramienta de corte. Es el elemento utilizado para extraer material de una pieza cuando se quiere llevar a cabo un proceso mecanizado. Hay muchos tipos para cada máquina, pero todos se basan en un proceso de arranque de viruta, es decir, al haber una elevada diferencia de velocidades entre la herramienta de la pieza, al entrar en contacto la arista de corte con la pieza, se arranca el material y se desprende la viruta. Esas herramientas de corte se dividen en 3 tipos: las herramientas de torneado, de fresado y de taladrado. Conociendo los tipos de herramientas, ahora hablaremos de esas fuerzas que actúan en las herramientas de corte. De manera simplificada se puede decir que actúa en una herramienta de 3 fuerzas. La fuerza radial, que se origina por la acción de la penetración de la herramienta para generar el corte y, como su nombre lo señala, actúa en el eje radial de la pieza. La fuerza longitudinal es la que se produce por el avance de la herramienta y su actuación es sobre el eje longitudinal de la pieza. La fuerza tangencial es la fuerza más importante en el corte y se produce por la acción de la pieza sobre la herramienta en la tangente de la pieza. La contribución de las 3 fuerzas como componente de la resultante total es
fuerza radial un 6%, fuerza longitudinal un 27% y la fuerza tangencial un 67%. Producto de acción de las tres fuerzas de corte se tiene una resultante que es la que debería soportar la herramienta. Se debe tener en consideración que como las fuerzas son cantidades vectoriales, es muy importante su magnitud, dirección, posición y punto de apoyo. Las herramientas de corte también se clasifican según el número de filos, las conocemos como monofilos. Son herramientas de corte que poseen una parte cortante o elemento productor de viruta y un cuerpo. Son usadas comúnmente en los tornos revólver, cepillos, limadoras, madrinadoras y máquinas semejantes. Estas herramientas monofilos tienen cuatro partes importantes que son la cara, que es la superficie de las cuales fluye la viruta o superficie de desprendimiento. El flanco es la superficie de la herramienta frente a la cual pasa la viruta generando la pieza, que es la superficie de incidencia. El filo es la parte que realiza el corte, el filo principal es la parte del filo que ataca la superficie transitoria de la pieza, el filo secundario es la parte restante del filo de la herramienta. Y la punta es la parte del filo donde se cortan los filos principales y secundarios, pueden ser agudas o redondeadas, o puede ser de intención de esos dos filos. También existen las herramientas de doble filo, como se pueden observar en la figura, forman un ángulo entre ellas, lo que genera el doble filo de ambas caras de la herramienta. Siguiendo con la clasificación de las herramientas en el número de filos, tenemos las multifilos, como pueden observar, tiene múltiples filos que ellas generan un corte generalizado, como es en el caso de las fresadoras, son comúnmente utilizados este tipo de herramientas. Otra clasificación de la herramienta es según el material. Las tenemos aceros de carbono, acero de herramienta no aliado del 0,5 al 1,5 contenido de carbono, soportan sin deformación o pérdida de filo hasta 250 grados centígrados, también se le conoce como aceros al carbono. Los aceros rápidos son aceros de herramientas aliadas con wolframio, cromo, vanadio, molibdeno y otros y soportan temperaturas hasta los 600 grados centígrados. También están los metales duros aliados con cobalto, carburo de carbono, tungsteno, wolframio y molibdeno. Son pequeñas plaquitas que se unen a los metales corrientes para que los soporten. Ellos aguantan una temperatura de 900 grados centígrados. También están los diamantes, que son materiales naturales que soportan hasta 1800 grados centígrados y se utilizan como punta de algunas barrenas o como polvo a brasa. Y los materiales cerámicos que se aplican en herramientas de arcilla que soportan temperaturas hasta los 1500 grados centígrados, por lo regular se utilizan para terminados. Conocidas entonces la clasificación de las herramientas de corte, es muy recomendable tomar en cuenta estas opciones para el afilado de las cuchillas. Primero debemos emplear un esmeril con grano grueso para el desbaste y un grano fino para el acabado. Segundo, emplear la velocidad de rotación establecida para cada tipo de esmeril. Tercero, comprobar de que el esmeril gire en contra del borde de la herramienta. Y como cuarto, evite sobrecalentamiento durante el afilado y aplicar una presión moderada de esmerilado. También se recomienda evitar el esmerilado cóncavo. Es ventajoso usar esmeriles de taza o copa para este tipo de operación. Mantener los esmeriles limpios reavivándolos frecuentemente, evitando choques térmicos y además remover las cantidades excesivas de material y aplicar demasiada presión de esmerilado implica el riesgo de originar fisuras en las herramientas que la inutilizan para siempre. Las herramientas de corte al entrar en contacto con la pieza generan unas virutas. Esas virutas se clasifican según su tipo en discontinuas, continuas, continuas con protuberancia y según su clase en plásticas, cortadas y de arranque. Adicionalmente también se clasifican según su forma, como forma de aguja, virutas desmenuzado, virutas en forma de bastoncitos, trozos espirales o helicoidales, espirales netos, trozos cortos de cinta, hélices cortas y estrechas, hélices cortas y anchas, hélices largas y estrechas, hélices largas, anchas, virutas de sesgo rectilíneo. Al momento de generar la viruta es importante que se conozcan o se utilicen fluidos de corte o refrigerantes. Durante el proceso de maquinado se genera fricción y con ello calor, lo que puede dañar a los materiales de las herramientas de corte, por lo que es recomendable utilizar fluidos que disminuyan la temperatura de las herramientas. Cuando se utilizan fluidos de corte se logran las siguientes ventajas económicas. Reducimos los costos, aumentamos la velocidad de producción, reducimos los costos de mano de obra, reducimos los costos de potencia y energía y aumentamos la calidad del acabado de las piezas producidas. Los fluidos de corte deben tener unas características muy específicas.
como buena capacidad de enfriamiento, buena capacidad lubricante, buena resistencia al derrumbe, estabilidad, no se degrada fácilmente, no es tóxico, transparente, viscosidad relativa baja y no debe ser inflamable. Existen varios tipos de fluido de corte, entre ellos el aceite activo para corte. Están los aceites minerales sulfurados de 0,5 a 0,8% de azufre. Los aceites de corte inactivos los hay aceites minerales simples, grasos animales, mezcla de aceites animales y minerales y mezcla de aceites animales y minerales sulfurados. También están los aceites emulsificantes, los solubles, que son aceites minerales solubles al agua, contienen material parecido al jabón que permite la disolución en el agua. Se agregan de los concentrados de 1 a 5 partes de concentrado por cada 100 partes de agua. Al momento de elegir un fluido de corte se debe tener en cuenta el material de la pieza a fabricar, el material que constituye la herramienta, así como el tipo de trabajo. Ahora bien, hablaremos entonces de los tratamientos térmicos. El objetivo de los tratamientos térmicos es proporcionar a los materiales unas propiedades específicas adecuadas para su conformación o uso final. No modifican la composición química de los materiales, pero sí otros factores tales como los constituyentes estructurales y la granulometría, y como consecuencia las propiedades mecánicas. Se puede realizar tratamientos técnicos sobre una parte o la totalidad de la pieza en uno o varios pasos de la secuencia de manufactura. Un tratamiento térmico consta de 3 etapas que se presentan: calentamiento hasta la temperatura fijada, permanencia a la temperatura fijada y el enfriamiento. Dentro de los tipos de tratamientos térmicos tenemos el temple, que se utiliza para obtener un tipo de acero de alta dureza llamado martensita. Se trata de elevar la temperatura del acero hasta una temperatura cercana a los 1000 grados centígrados y posteriormente someterlo a los enfriamientos rápidos o bruscos y continuos en agua, aceite o aire. La capacidad de un acero para transformarse en martensita durante el temple depende de la composición química del acero y se denomina templabilidad. Al obtener acero martensito, en realidad se pretende aumentar la dureza. El problema es que el acero resultante será muy frágil y poco dúctil porque existen altas tensiones internas. Otro tipo de tratamientos térmicos es el revenido, que es un tratamiento térmico que sigue del temple. El revenido consiste en acelerar la pieza templada hasta cierta temperatura para reducir las tensiones internas que tiene el acero martensito de alta dureza. De modo se evita que el acero sea frágil, sacrificando un poco la dureza. La velocidad de enfriamiento es por lo general rápida. Ahora tenemos el recocido, que es un tratamiento térmico que normalmente consiste en calentar un material metálico a temperatura elevada durante largo tiempo con objeto de bajar la densidad de dislocaciones y de esta manera impartir ductilidad. ¿Qué se persigue con este tratamiento térmico? Eliminar tensiones de temple y aumentar la plasticidad, ductilidad y tenacidad del acero. Y tenemos el normalizado, que este tratamiento se emplea para eliminar tensiones internas sufridas por el material tras una conformación mecánica, tales como una forja o laminación, para conferir al acero unas propiedades que se consideran normales de su composición. El normalizado se practica calentando rápidamente el material hasta una temperatura crítica y se mantiene en ella durante un tiempo. A partir de ese momento su estructura interna se vuelve más uniforme y aumenta la tenacidad del acero. Aparte de los tratamientos térmicos, también existen tratamientos termoquímicos de los metales, que les mencionaremos algunos a continuación. Entre ellos tenemos la cementación, que consiste en aumentar la cantidad de carbono de la capa exterior de los aceros. Se mejora la dureza superficial y la resiliencia. La nitruración consiste en endurecer la superficie de las aceros y fundiciones. Las durezas son elevadas y tienen alta resistencia a la corrosión. La cianuración o carbonitruración. Se trata de endurecer la superficie del material introduciendo carbono y nitrógeno en una mezcla de cementación y nitruración. Y por último tenemos la sulfinación. Se trata de introducir en la superficie del metal azufre, nitrógeno y carbono en aleaciones térmicas y de cobre. Cabe destacar que estos tratamientos termoquímicos sí influyen en la composición química de los metales, caso contrario pasa con los tratamientos térmicos, que no influyen en su composición química, pero sí en su composición mecánica. Esto ha sido todo por la clase de hoy. Tengan ustedes un gran saludo de mi parte y muchas gracias por su atención.